Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Lara. El apartado que a mí me tocó trata de, bueno, su nombre indica el arte y la creación de la mente. Este es un artículo escrito por Elliot Eisner, en el cual nos cuenta con varios apartados cómo el arte influye en la mente y cómo este proceso se evidencia desde los primeros infantes. Entonces, para comenzar, bueno, Elliot Eisner nace el 10 de marzo del 93 y fallece el 10 de enero del 2014. Fue un profesor de arte y educación de la Stanford Graduate School of Education y fue una de las mentes académicas líderes de los Estados Unidos. Estuvo activo en varios campos, incluida la educación artística, la reforma curricular, la investigación cualitativa y recibió el premio Grauenmeyer de la Universidad de Louisville en 2005 por su trabajo en educación, así como el Premio Internacional Brock en el 2004. Él recibe el Premio Mundial de la Educación de José Vascolesen, que es un reconocimiento que se le atribuye a sus 30 años de trabajo académico y profesional, particularmente con su contribución a la formulación de políticas educativas para comprender mejor el potencial de las artes. Bueno, este personaje nace en Chicago y tiene una familia de inmigrantes judíos rusos. Su padre, originalmente de Iznuk, eso quedaba en el Imperio Ruso, emigró a América en 1909 y era un fabricante de arneses, además de un miembro internacional de piel y de cuero en un sindicato de trabajadores. Mm, ¿Esto? La educación que propone Eisner se basa en la disciplina. Esta, Esto es lo que las artes influyen en la manera como se enseña. Es decir, las artes, al igual que otros campos, se pueden enseñar de maneras diferentes y con objetivos distintos. Los objetivos de cualquier campo no están determinados únicamente por la manera en sí, sino también están determinados por lo político, por los políticos y los enseñantes. Es decir, esto quiere decir que, digamos, toda esta influencia va arraigada desde el campo político y del campo educativo. Mm, el texto nos menciona que hay gran variedad de formas en el pensamiento y de aprendizaje para ofrecer una imagen plena de lo que se enseña y así aprender el contexto de una clase de arte. Las fuentes de enseñanza deben ir mucho más allá de lo que se enseñan a los enseñantes. También el contexto requiere un análisis pedagógico, que es lo que hace Eliot en este artículo. Mm, Nosotros nos hemos preguntado qué enseñan las artes y en qué se nota. Y esta es una concepción del aprendizaje que no tiene en cuenta el hecho de aquello que se ha presentado al estudiante, sino que puede interaccionar de manera muy importante con aquello que se le pensará en un futuro. Las experiencias futuras pueden conferir a un mundo de aprendizaje una importancia que no tenía inicialmente. Miremoslo como lo siguiente. Todo este desarrollo que se va causando, como lo decía al principio, desde una primera infancia, funciona así como si fuera una semilla. Las semillas que se plantan no llegan a dar un fruto, sino que se riegan. La educación puede hacer que las semillas no reciban el agua que necesitan hasta después de haberse hecho la evaluación. El hecho de que las semillas se hayan plantado es el primer paso crucial. Plantar las semillas es una de las contribuciones que hacen a los enseñantes al desarrollo de sus alumnos, pero no siempre se puede predecir cuándo van a fructificar esas semillas. Digamos acá me podría coger pues con el concepto de inteligencias múltiples de Foucault, ya que va muy de la mano con lo que plantea Eliot, ya que pues cada uno tenemos diferentes tiempos de aprendizaje y así como tenemos diferentes tiempos de aprendizaje, se notan las metodologías y el método a desarrollar. Pues si es pertinente en el desarrollo del niño, claro está.
Em, en este, en este artículo nos mencionan que estas fuerzas no están determinadas únicamente por la materia en sí, sino que también están determinadas por los políticos y los enseñantes, lo que decía anteriormente. Eh, Toda la enseñanza, digamos la enseñanza educativa, a uno lo forma como persona crítica, y la crítica, cuando tú tienes un pensamiento ya con una idea planteada, es cuando eso pasa a ser a lo político. Todas las personas tienen, digamos, la plenitud de llenarse de conocimiento, y es ahí donde el conocimiento, pues, no sé, se ejerce en la manera en la que, pues, se le atribuye. Los estudiantes también aprenden más de lo que se les enseña porque traen consigo una propia historia personal que interacciona así con lo que se les enseña. Mm, Acá me vuelvo a meter con lo de las inteligencias múltiples, que es con lo que yo pienso que tiene más afinidad este artículo, pues porque ahí nos explican que cada uno de nosotros somos un mundo completamente diferente. Entonces, yo como docente y en la labor que estoy desempeñando en este momento, pues tengo que buscar la manera más apta y más óptima para el desarrollo de mis estudiantes. Es decir, la evaluación no solo se centra en los resultados, sino que, y no tiene que pasar por alto los otros resultados. Eh, acá nos, acá nos mencionan que han habido varios aprendizajes de diferentes maneras y diferentes modalidades, y en este artículo se desglosan 4 fuerzas importantes en el desarrollo del niño. Entonces, eh, en el capítulo se hace mención de las limitaciones y las posibilidades de la pintura a la acuarela. Estas limitaciones y posibilidades se plantean en cualquier selección de tareas y materiales. Es decir, estas tareas y materiales constituyen lo que el estudiante necesita para empezar a reconocer. En este contexto, conocer significa llegar a advertir el potencial de los materiales en relación con los objetivos de un proyecto o problema. Y puesto que cada material posee unas cualidades únicas, requiere el desarrollo de una sensibilidad y unas aptitudes técnicas concretas. Entonces, desde esta perspectiva es donde el estudiante se empieza a familiarizar con su entorno. Acá lo que se intenta decir es que nosotros no decidimos, o sea, nosotros como docentes decidimos qué se va a enseñar, pero no decidimos el cómo, sino que el cómo se descubre. Influimos en lo que los alumnos tendrán la oportunidad de aprender, pero no lo determinamos. Es decir, no ponemos nuestros intereses frente a los del alumno, sino que más bien somos como una fuerza de apoyo. Eh, bueno, las fuerzas que influyen, las que mencionaba anteriormente, en los estudiantes, eh, en los estudiantes que aprenden las artes. Entonces, son las que, en primer lugar, están las limitaciones y las oportunidades, que era lo que hablábamos anteriormente de lo de las acuarelas, y es donde uno empieza a conocer su entorno. También se encuentra la segunda fuerza, que es la del seguimiento de instrucciones, y es aquí donde el estudiante se le facilitan, pues, la información, y es el que ejecuta, porque el maestro nunca pone sus intereses por encima de los estudiantes. En tercer lugar están las normas de la clase, el tipo de pensamiento y la conducta que se fomenta y se rechaza de ella. Aquí es donde la empatía se absorbe entre maestro y estudiante, y o
digamos, si hay una conducta que rechazas fructualmente, pues de la clase que se está viendo o de cómo se está ejerciendo, pues es ahí donde se rechaza. En el cuarto lugar se encuentra lo que podemos llamar el clima de la clase. Este es el ambiente que se genera y esta es la función más importante del docente, porque es a quien de él tiene que hacer que el ambiente sea pues un ambiente amigable para el estudiante. Mm, Otra fuerza que influye en lo que experimentan los estudiantes es el conjunto de las indicaciones y el dinamaje por ofrecer lo que que ofrece al enseñante cuando los alumnos trabajan en proyectos o problemas. Lo que dice un enseñante para ayudar a un estudiante puede reforzar o debilitar la capacidad de este para resolver el problema que enfrenta. Por ejemplo, en las artes plásticas, algunos enseñantes pueden apropiarse inadvertidamente del proyecto de un alumno sin ofrecer opciones que el alumno pueda considerar. Aquí es donde pues la labor docente no es como que determinar tus capacidades y tus intereses propios, sino que eres como la parte guiada del proceso del alumno. El objetivo de estas normas es crear un entorno parecido al de un estudio y establecer una expectativa de los estudiantes para que ellos se ayuden mutuamente. Es decir, al hablar del estudio es como un estudio de arte y el objetivo es como que tú puedas, pues que se genere empatía entre todos los estudiantes para llegar a la colaboración mutua y no pues al pensamiento individualizador. Acá ya empezamos a ver lo que sería la cultura cognitiva, pues porque si estamos hablando y si se propone la idea de adecuar el espacio de estudio, más no como un salón de clase, sino como una forma donde, pues, una forma concisa donde se genere la empatía entre todos los estudiantes y que sea como un espacio de aprendizaje universal, más no de aprendizajes segmentados. Eh, para el aprendizaje del estudiante sería más correcto y dinámico que no seguir, pues, en la metafísica de ver las materias o pues los espacios que no lo motivan y que para él no es como una buena manera para seguir el desarrollo. Entonces, acá se ejerce como de manera plena el desarrollo grupal y el pensamiento comunal en pro al arte, que es lo que explica Eliot. En lo que enseñan las artes, nos aparece un apartado que se llama la atención a las relaciones y este es un objetivo fundamental de quienes trabajan en las artes, sea la pintura, la composición musical, poesía o danza. Se trata de crear relaciones expresivas y satisfactorias entre partes que constituyen un todo. La composición, entendida como reunión de elementos, solo se puede resolver en las artes prestando atención a cuestiones cualitativas, no a cuestiones literarias, ni a cuestiones de referencia o de lógica. La creación de estas relaciones en en las cuales se plasma un encaje, existe una atención muy cuidadosa a las cualidades. Unas diferencias muy sutiles en la temperatura de un color o en la fuerza de una línea pueden marcar la diferencia entre lograr un conjunto de relaciones o obtener un conjunto que no funciona. O sea, de relaciones que no funcionan, de relaciones óptimas o de relaciones que no funcionan. Eh, es aquí donde es como labor del alumno identificar las relaciones. Eh, Cuando el aprendizaje cognitivo empieza a tener pues un balance en lo que es ser, o sea, en lo que es ser y en lo que es aprender, es ahí donde se constituye un todo. Y pues eso es lo que se busca pues en la atención a las relaciones, que son las primeras relaciones que se van a tener pues de desarrollo.
Luego aparece la flexibilidad del propósito. La expresión flexibilidad de propósito se le atribuye a Dewey y se refiere a la vertiente improvisadora de la inteligencia cuando se aplica a las artes. La inteligencia de la que hablo es la capacidad de cambiar de dirección, incluso de redefinir los objetos cuando surgen mejores opciones durante el desarrollo de una obra. En muchos sentidos, esta capacidad de tratar los objetos de una manera flexible y temporal es ajena a la concepción dominante de la racionalidad. De acuerdo con la concepción normal, se supone que hay unos fines definidos que estos buscan con firmeza y que se usan para formular medios que teóricamente están relacionados con su consecución. Una vez empleados los medios, viene la evaluación. Si los medios presentan una carencia o se conciben y se aplican nuevos medios y se evalúan sus defectos. Y si estos medios vuelven a mostrarse ineficaces, se conciben y se aplican otros más. Acá lo que intentan decir es que la flexibilidad de propósito va muy de la mano con lo que se nombraría como examen diagnóstico, que es donde pues es la primera medida donde tú conoces los intereses globales, que son los que serían evaluativos, y los intereses personales, que es ya en lo que las destrezas del estudiante, que se ven reflejadas pues sobre el papel. Eh, no tenemos que olvidar que esta flexibilidad se trata de buscar la sorpresa que exige la voluntad de corregir los riesgos. La sorpresa puede surgir por sí sola, pero su búsqueda es fruto de la elección. Cuando se elige buscar la sorpresa, se opta por seguir un cambio incierto y es aquí donde los esquemas familiares y las técnicas habituales pueden resultar ineficaces. Uno de los retos que plantean las artes plásticas es superar la tendencia de revertir las rutinas familiares para resolver un problema visual, tendencias que puede ser aún más fuerte cuando el artista ha tenido éxito en obras anteriores. El cambio más fácil de seguir de tratar de repetir son éxitos pasados. Cuando las artes se enseñan bien, se estimula la flexibilidad del propósito. Eh, Acá ya pasamos al uso de materiales como medios. Cada material y cada forma artística impone sus propias posibilidades. Entonces, pues acá voy a citar un pedazo del apartado, ya que pues nos muestra una ejemplificación que a mí me parece interesante. Entonces empieza diciendo que cerremos los ojos e imaginemos que estamos conduciendo un descapotable por una carretera de montaña en un soleado día de mayo. En lo alto, el azul del cielo resplandece entre grandes cúmulos blancos. Mientras conducimos, vemos un gran prado con un alzán de tono tostado que pasa en la distancia. Reducimos la velocidad, detenemos el automóvil en el arcén y salimos para verlo mejor. Cuando estamos cerca de la valla, el alzán se empieza a mover. Al principio, lentamente, pero pronto empieza a ganar velocidad. Primero al paso, luego al trote y después de ir a medio galope, empieza a correr a golpe tendido. Al mismo tiempo, a medida que aumenta su velocidad, su color también va cambiando. De canela tostado pasa a gris y luego a un intenso azul oscuro. Mientras esto sucede, surgen de su lomo dos alas blancas y cuando empiezan a aletear, el caballo se eleva en el cielo azul. Su imagen se va haciendo más y más pequeña, mientras se va alejando hasta que totalmente boquiabiertos le vemos desaparecer en una enorme nube blanca. Sin duda alguna, el lector habrá podido imaginar la escena que acabo de escribir, pero ahora supongamos que nos pide que representemos esta escena primero en un cuadro, luego en una danza, luego en una composición musical y por último en un relato breve. Entonces acá es a lo que voy a decir que cada material y cada forma pues tiene su posibilidad para crear el arte. Es decir, ahí con la lectura que se hacía pues describiendo todo el contexto que generaba eh, pues la obra al autor en ese momento, lo que hace es que el material que utiliza es la imaginación del lector para hacer que su obra, aunque no sea físicamente posible,
no sea de todo el modo descabellada ni intangible, porque sí tiene pues sentido. Acá pasamos a elaborar la forma para crear contenidos expresivos, que es otro pequeño apartado que se desglosa del artículo. Acá nos mencionan el sello distintivo de lo estético, quizás se comprenda mejor contrastándolo con su opuesto, es decir, lo antiestético. ¿Y qué sería lo antiestético? Eh, pues lo que inhibe la sensación, embota los sentidos, endormece las sensaciones. Y lo estético agudiza la sensibilidad. Lo estético está impregnado en un total. Mm, mm, em, mm, em, bueno, eh, entonces lo estético sería todo lo que se puede trabajar en una obra de arte y lo antiestético también hace parte de la obra, pero están determinados según la emoción. La obra de arte puede tener varios significados, puede referirse a una obra de arte o puede referirse a una obra simplemente. En el primer sentido se refiere al producto creado y en el segundo al proceso de crearlo. La expresión estética puede surgir de las dos. Aquí nos podemos preguntar qué tiene una obra para que su presencia emocione o conmueva. La respuesta se puede encontrar en el valor en que la experiencia estética tiene para nosotros. La experiencia de una buena obra de teatro o de una conmovedora sinfonía o de un buen trío de jazz o de una buena maestra de arquitectura eh, no se haría si este esfuerzo, no se haría este esfuerzo si no existiera una comprensión. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que cada obra o cada pieza de arte que se desarrolla tiene una idea y tiene una idea que va impregnada desde su autor. Entonces, pues no es como solo una obra vacía, sino que es emotiva. Y puede que muchas personas en su momento, al ver solo una simple pieza en un museo cualquiera, pues sí, no se sensibilicen o no sientan o no le busquen el interés particular que tenía, digamos, el autor pensado para esta, sino solo lo vean como de pasada y ya. Acá se despliega el ejercicio de la imaginación, que es una característica importante de las artes, ya que no solo permite utilizar la imaginación, sino que también fomenta su uso como fuente de contenido. A diferencia de las ciencias, donde la imaginación también tiene una importancia fundamental, en las artes hay una tradición que no obliga al artista a decir las cosas como son. En las artes, los niños, al igual que los artistas adultos, pueden seguir sus fantasías si así lo desean. El pelo de un hombre puede ser azul. Pueden decir cosas como quieren que sean. Dicho de otro modo, en las artes la persona puede usar los materiales para conferir las formas a cualquier cosa que satisfaga sus fines sin que se le acuse de ser un distorsionador de la realidad. Eh, Distorsionar la realidad no es como distorsionarla para todos, porque es muy semejante decir que yo puedo cambiar el mundo cuando no he cambiado mi habitación, por decirlo así, un ejemplo. Eh,
Es acá cuando, pues, este juego de contenidos empieza a coger valor, porque se desarrolla la idea de aprender a ver el mundo con una perspectiva estética y que no todo es causal de simples cosas, sino que las cosas tienen un sentido y tienen una manera, sí, una manera de verla. El mundo en el que vivimos se puede ver de varias maneras. En efecto, el proceso de socialización es, entre otras cosas, un medio por el que aprendemos a ver el mundo con un marco de referencia común. Este marco de referencia, como lo vemos, como le decía antes, este marco de referencia conformaría lo que vemos. La mayoría de las actividades de percepción tienen un carácter instrumental. Vemos para usar el contenido de la vista con el fin de pasar a otra cosa o dar por terminada una actividad. Buscamos nuestra casa para saber que hemos llegado a ella. Nuestra vista es práctica y la percepción práctica no suele ser orientada a deleitarnos en lo que vemos, a poner en duda nuestras creencias o a generar preguntas conducentes a una perplejidad productiva. La mayor parte de lo que hacemos cuando vemos no tiene como principal resultado una nueva manera de ver el mundo. Pero esto es lo que hacen las artes. Entonces, ¿qué es ver el mundo con un marco de referencia? Es uno que se define desde un punto de vista. Veamos lo que vemos desde las condiciones que les ofrece el marco. Consideremos el acto de ver no como una simple exploración de cualidades, sino como una lectura de las cualidades. Un geólogo que mire el Gran Cañón de Colorado verá los estratos de roca como representantes de la fuerza evolutiva y en los cambios de color verá la información para hacer inferencias geológicas. Entonces es aquí donde se desarrolla que el mundo es un mundo, pero tiene varias percepciones y varias maneras, pues, de verlo. Como lo decía antes, el mundo tiene varias maneras de percibirlo y cada manera de estas genera una experiencia distinta para cada persona. Entonces, la capacidad de traducir las cualidades de experiencias a una forma hablada no escrita también hace parte de este texto y es como ya que hemos desarrollado toda la idea y que hemos dicho, digamos, en el ejemplo de que una pieza no es un abandono, que no es solo una pieza individual, sino que tiene una historia, un contenido y algo para desarrollar, pues acá vemos que también tenemos la capacidad que es de esa experiencia que nos genera pues la pieza. Esto tiene una cualidad a una forma no hablada o escrita. Mm, Hasta ahora es- se le llaman como formas de cognición, que tienen que ver con la creación o la percepción de formas visuales. Y al pasar a las formas de pensamiento que hacen posible que el estudiante realice una proeza tan evidente que se suele dar por descontada, esta proeza es la capacidad de traducir la experiencia a su equivalente lingüístico. Es, pues esta es la manera como la idea se transforma y pues se transforma a nivel lingüístico. A esto le llamaríamos hablar de arte, que es propia de los críticos historiadores de arte, pero la realizaríamos todos los que deseemos conversar sobre lo que hemos experimentado. O sea, esta experiencia se llamaría hablar de arte y sería como una recolección de información de todos los que han experimentado este uso, pues porque en este contexto es una experiencia que da lugar a un espacio de reunión. Bueno, traducir lo que se experimenta de una forma hablada o escrita se puede abordar de distintas maneras y de distintos niveles. Un estudiante podría ver un cuadro y reconocer al artista o el género que le atribuye a una época. Otro podría hablar de la técnica o los materiales empleados, y otro podría hablar de su tema central. Todos estos aspectos son los que suelen abordar de una manera rutinaria los críticos que de una forma o de otra hablan y escriben, pues, según su contenido expresivo. Eh, ¿En qué se nota el aprendizaje en las artes? Pues prácticamente en cualquier campo.
el tipo de aprendizaje más importante es el que genera el deseo de seguir aprendiendo en ese campo sin ninguna obligación de hacerlo. En este sentido, los resultados realmente importantes de la educación no se encuentran dentro de la escuela, sino fuera de ella. Después de todo, las escuelas nunca tendrán el tiempo necesario para enseñar de una manera, pues, más exhaustiva todo lo que se sabe en el campo de estudio. En cualquier caso, tampoco es esta el área que se debe realizar. El objeto del proceso educativo dentro de la escuela no es terminar algo, sino empezarlo. Entonces es aquí donde pues se trae a colación todo el pensamiento del desarrollo de la idea, porque es como o sea, es como en realidad pones pendiente de eso y terminar, o sea, realizar, construir, crear, aprender. El dilema de los educadores es que se puede parecer que el objetivo vale la pena, pero hay pocas posibilidades de observar a los estudiantes aplicando lo que han aprendido en la escuela en contextos extraescolares. Es aquí el medio del docente, pues, por la pérdida del tiempo y porque piensa que es otro resultado de la educación artística errónea y no eficaz, ya que el refinamiento de la percepción es la que genera que los estudiantes que hayan cursado un buen programa de educación artística pues hayan refinado su sensibilidad. En el caso de las cualidades visuales y sus relaciones deberán poder ver más estéticamente hablando que los otros compañeros que no hayan seguido el programa. Pues ya que esto se plantea como un programa de conocimiento en el campo de las artes, ¿no? Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Esta fue la exposición por hoy. Sé que está pues un poco reducida ya que eran 20 minutos. Me demoré un poquito más porque siento que debería abordar todos los temas así fuera de una manera no tan abrupta, sino más centralizada y gracias.